La escena era un campo de batalla silencioso, donde el grito de un niño y el rugido de un puma se mezclaban en la inmensidad del bosque. Lo que comenzó como un simple día de juego en el patio trasero de una apartada casa en la montaña se convirtió, inimaginablemente, en un enfrentamiento épico entre uno de los depredadores más feroces de la naturaleza y el fiel guardián de la familia. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero se sintió como una eternidad. Las chicas estaban distraídas, simplemente disfrutando de la suave luz de la tarde mientras corrían por el césped, sin darse cuenta del peligro inminente. El puma, atraído por la proximidad de los niños, apareció de la nada, con la mirada fija en las pequeñas víctimas, listo para atacar. El animal salvaje, ágil y letal, saltó con la precisión de un cazador experimentado. Lo que ninguno de nosotros esperaba era que el dogo argentino, un simple perro guardián, fuera el único capaz de evitar el desastre. Con un gruñido, el dogo argentino lanzó un ataque, enfrentándose al puma con una fuerza inesperada. Había sido entrenado para proteger, pero nunca imaginamos que se enfrentaría a una criatura tan peligrosa e implacable. En medio del caos, el animal demostró una valentía inimaginable, luchando con todas sus fuerzas para mantener a las niñas a salvo. El enfrentamiento fue brutal, los afilados dientes del puma cortaron el aire y sus garras impactaron al dogo argentino en una feroz confrontación. Pero el perro, sin dudarlo, no se rindió. Usó su fuerza, sus instintos y su férrea lealtad a su familia para proteger a las niñas, como si supiera que no podía permitir que les pasara nada. Y, en un acto de absoluto heroísmo, el dogo argentino logró ahuyentar al puma, salvando a las niñas con su valentía. El puma, sorprendido por la resistencia del perro, se retiró y desapareció en el bosque, dejando tras de sí una escena de destrucción y una historia que se contaría durante generaciones. El dogo argentino no solo cumplió con su deber, sino que se convirtió, sin duda, en un verdadero héroe. Algo que nadie olvidaría jamás. El día parecía tan normal como cualquier otro, hasta que el caos se desató en el tranquilo hogar familiar. Las niñas jugaban en el patio trasero mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados. Sin embargo, la idílica escena pronto se convertiría en una pesadilla con la aparición de un puma hambriento, que se acercaba sin ser visto, con la mirada penetrante y ávido de presas fáciles. En una fracción de segundo, los instintos salvajes del puma despertaron. Se abalanzó sobre las niñas con la velocidad de un depredador en su elemento. Pero lo que nadie esperaba era que el mayor aliado de las pequeñas no fuera un humano, sino un perro guardián. El dogo argentino, siempre alerta y leal, se convirtió en el héroe inesperado ese día. Se enfrentó al puma con una valentía que conmocionó a todos, convirtiéndose en el guardián de las niñas en un momento de puro terror. Si te gusta esta historia de heroísmo y valentía, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal para ver más historias como esta y comentar abajo donde estás viendo este video. Nos encantaría que nuestros queridos espectadores nos dijeran de qué ciudad y país eres. Tu opinión es importante para nosotros y queremos saber qué opinas de esta historia de valentía. Prepárate para una historia real que demuestra el poder del instinto, la lealtad y el amor incondicional que un animal puede sentir por su familia. No se trata solo de un perro, sino de un héroe que, en un instante, marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Sigue la historia completa y descubre cómo este dogo argentino salvó la vida de dos niños inocentes. El encuentro con el peligro. La tarde parecía tranquila, y el ambiente de la casa parecía el escenario perfecto para un día tranquilo de descanso y diversión. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, mientras el fresco aroma a hierba recién cortada impregnaba el aire. Ana y Lara, las dos niñas, estaban en el patio trasero jugando con sus muñecas. Disfrutaban de su compañía, riendo y correteando, ajenas a lo que les esperaba. Era uno de esos días en los que nadie habría imaginado que algo tan peligroso pudiera ocurrir. Zeus, el dogo argentino de la familia, yacía cerca de la casa, observando atentamente.
No le gustaba estar lejos de sus hijas, acompañándolas siempre, incluso si solo estaba tumbado a la sombra de un árbol. El dogo argentino, con su imponente estatura y sus habilidades protectoras, era más que un simple perro guardián para esta familia. Era un guardián, un amigo leal que siempre estaba ahí para proteger a sus seres queridos. Tenía buen ojo y un olfato exquisitos, cualidades esenciales esa tarde. El bosque que rodeaba la casa era denso, pero a la vez ofrecía un ambiente tranquilo y natural. Sin embargo, en las últimas semanas, los lugareños habían oído historias de un puma en la zona, un depredador salvaje que, en busca de alimento, se acercaba a las casas. Aunque nadie creía que pasaría nada, se respiraba tensión, una sensación de que algo no iba bien. Y Zeus, como siempre, parecía sentir esta tensión con mayor intensidad. Mientras las chicas corrían por el patio, Zeus se levantó lentamente, con la mirada fija en el límite del bosque. Sintió algo extraño, algo que no podía ignorar. Un leve ruido, el crujido de una ramita, algo que no debería estar allí. Levantó las orejas y su postura cambió de relajada a alerta. Se acercó a las chicas y, con un ligero movimiento de cabeza, les indicó que retrocedieran un poco. Instintivamente, las chicas supieron que Zeus estaba más alerta que nunca y obedecieron, aunque sin comprender del todo por qué. Fue entonces cuando apareció el puma, emergiendo de entre los árboles con la agilidad de un depredador. Sus ojos estaban fijos en las niñas y su ágil cuerpo estaba listo para abalanzarse. El puma sabía lo que quería. Tenía hambre, y ver a las pequeñas criaturas jugando en el patio era una oportunidad irresistible. Sin dudarlo, se abalanzó sobre las niñas, saltando a una velocidad impresionante. El sonido de sus garras al golpear el suelo hacía latir el corazón de cualquiera de miedo, y en ese instante, el caos inundó el aire. Las chicas se quedaron paralizadas. Oyeron el grito del puma y vieron la sombra acercándose rápidamente. Sus cuerpos se paralizaron de miedo, sin saber qué hacer, incapaces de moverse. El puma estaba casi sobre ellas, con sus garras listas para atacar a sus jóvenes víctimas. Pero fue en ese momento de pura tensión y terror que Zeus, el gran guardián de la familia, entró en acción. Con un rugido feroz, Zeus se abalanzó sobre el puma, usando su fuerza y agilidad para interponerse entre el depredador y las chicas. La escena que siguió fue una batalla brutal. El puma, sorprendido por la velocidad del ataque de Zeus, intentó esquivarlo, pero el dogo argentino ya estaba sobre él, con sus afilados dientes listos para la batalla. Zeus no era solo un perro guardián, era un guerrero, y esta lucha sería una cuestión de vida o muerte para él y las chicas. La pelea entre Zeus y el puma fue inolvidable. El sonido de garras y dientes entrechocando, los feroces gruñidos y los movimientos rápidos y precisos de ambos combatientes crearon una atmósfera de pura adrenalina. Mientras Zeus intentaba mantener al puma alejado de las niñas, adoptó una postura defensiva, protegiéndolas con su cuerpo. El dogo argentino luchaba por algo mucho más grande que él mismo, la vida de dos niñas inocentes. Mientras tanto, las chicas, aún en shock, comenzaron a alejarse lentamente de la escena. El puma, aparentemente aturdido por la resistencia de Zeus, intentó asestar más golpes, pero Zeus era imparable. Golpeó con una fuerza impresionante, sus músculos de perro guardián trabajando en sincronía con sus instintos protectores. Con cada ataque, Zeus retrocedía rápidamente y se reposicionaba para asestar otro golpe certero. Estaba decidido a proteger a las chicas a toda costa. El enfrentamiento duró minutos que parecieron horas. Finalmente, el puma, cansado e impresionado por la resistencia de Zeus, comenzó a retirarse. Con una última mirada amenazante, se giró y desapareció en el bosque, desvaneciéndose con su rugido. Zeus, exhausto y herido, permaneció allí, observando, hasta que estuvo seguro de que el peligro había pasado. Había ganado la batalla, pero a un alto precio. Las muchachas, temblando y llorando, se acercaron lentamente a Zeus, quien seguía alerta, pero ahora con una mirada de satisfacción por haber cumplido con su deber.
cayeron en los brazos de su héroe, abrazándolo con gratitud y alivio. El puma, que había llegado con intenciones mortales, fue derrotado por una fuerza inusual, el amor incondicional de un perro. La confrontación violenta, el silencio que siguió al ataque fue aterrador. El único sonido eran los latidos acelerados de las chicas que aún intentaban procesar lo sucedido. Estaban en shock, incapaces de comprender del todo la gravedad de la situación. Zeus, en cambio, estaba en alerta máxima, con el cuerpo cubierto de arañazos y heridas, pero con la misma actitud vigilante de siempre. Sabía que el peligro podía volver en cualquier momento y no estaba dispuesto a arriesgar la seguridad de su familia. El puma, repelido por la fuerza del dogo argentino, había desaparecido entre las sombras del bosque, no sin antes dejar una huella imborrable en el entorno. El puma no era una criatura común y corriente, y ciertamente no se rendiría fácilmente. Volvería, y Zeus lo sabía. Pero por ahora, lo peor parecía haber pasado. Las chicas estaban a salvo, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Los padres de las niñas, alertados por los gritos y la conmoción, corrieron al patio y finalmente encontraron a sus hijas aferradas a Zeus. El puma se había ido, pero las secuelas de aquel encuentro aún persistían. El padre de las niñas, con los ojos abiertos y respirando agitadamente, se acercó a Zeus. No podía comprender cómo un simple perro podía enfrentarse a un depredador tan letal y salir victorioso. El dogo argentino estaba visiblemente cansado. Sus heridas eran profundas y sangraba. Pero había una mirada de satisfacción en sus ojos. Sabía que había cumplido su misión. El padre de las niñas, tocando las heridas de Zeus con manos suaves, murmuró palabras de gratitud. Sabía que sin Zeus, esas niñas probablemente no estarían aquí para contar su historia. Las chicas, aún asustadas, retrocedieron, mirando al cielo, como intentando comprender lo sucedido. Tenían los ojos vidriosos y apenas podían creer lo que habían presenciado. Zeus, con su instinto protector, les había salvado la vida. El puma, que podría haber sido un depredador mortal, había sido derrotado no por la fuerza humana, sino por el coraje y la lealtad de un animal. La incredulidad se apoderó de todos. Pero la noche estaba lejos de terminar. El peligro no había pasado. El puma, aunque derrotado, seguía acechando, y Zeus sabía que no podía relajarse. Continuó observando, con la mirada atenta, mientras la familia se reunía, aún aturdida por los acontecimientos del día. La victoria improbable la mañana siguiente trajo consigo un renovado alivio, pero también la necesidad de extremar las precauciones. El puma aún podía estar cerca, y la tensión flotaba en el aire. La familia, que había experimentado pánico el día anterior, estaba ahora más unida que nunca. Zeus, con su ojo siempre vigilante, mantenía una vigilancia constante, y las niñas, aún incapaces de comprender la gravedad de lo sucedido, se sentían más seguras en su presencia. Los padres, aunque aliviados, estaban preocupados por las consecuencias del ataque. El puma se había hecho notar de forma dramática, y nadie sabía qué sucedería después. El padre, decidido a garantizar la seguridad de la familia, comenzó a planificar una serie de precauciones para mantener al depredador alejado de la propiedad. Pero Zeus no necesitaba instrucciones. Sabía qué hacer. La historia del enfrentamiento con el puma se extendió rápidamente por el barrio. La gente quedó impresionada por la valentía de Zeus y no podía creer que un simple perro pudiera enfrentarse a una criatura tan peligrosa y salir victorioso. Pronto, Zeus se convirtió en una leyenda local. Pero para su familia, siempre sería más que una leyenda. Era un héroe, un incansable defensor de su familia. Con el paso de los días, Zeus continuó protegiendo la casa. Aunque las cicatrices del enfrentamiento eran evidentes, nunca flaqueó en su papel de guardián. Estaba más alerta que nunca, patrullando la propiedad con la determinación de un guerrero. Cada movimiento era calculado, como si supiera que el puma aún podría regresar. Pero el tiempo pasó, y el puma nunca volvió a aparecer.
Algunos decían que lo habían expulsado de la zona, mientras que otros creían que se había alejado, derrotado por el poder de Zeus. La verdad era que nadie lo sabía con certeza, pero una cosa estaba clara, el dogo argentino había triunfado. Se había convertido en el héroe de la historia. El sol se ponía de nuevo, proyectando un suave resplandor sobre la casa, que, aún marcada por la batalla del día anterior, parecía más tranquila. El aire, aunque fresco, traía un ligero aroma a tierra húmeda, proveniente del bosque donde el puma finalmente había sido derrotado. Permanecía una sensación de alivio, pero algo más se había instalado en el hogar familiar: respeto, gratitud y reverencia por Zeus, el dogo argentino, quien, con su valentía, se había convertido no solo en un protector, sino en un verdadero héroe. Desde el incidente del puma, Zeus se había convertido en una leyenda local. Los vecinos hablaban de la valentía del animal y de cómo se había enfrentado a un peligroso depredador para proteger a los niños. La historia se extendió como la pólvora, llegando incluso a los pueblos más remotos. El nombre de Zeus se convirtió en sinónimo de valentía y devoción, y ahora era visto como un ejemplo de fidelidad incondicional. Pero para su familia, siempre fue más que eso. Zeus no era solo un perro, era un miembro más de la familia. La familia de Ana y Lara sabía que nada podría compensar la valentía de Zeus. Su padre, Marcos, había pasado horas curando las heridas del perro tras el ataque, y la gratitud era evidente en cada gesto. Sin embargo, la sensación de que la lucha de Zeus fue monumental, algo que trascendía las expectativas de un simple perro guardián, se hacía cada vez más evidente. Esa noche, Marcos se sentó en el porche, contemplando el cielo estrellado, con Zeus a su lado, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. ¿Alguna vez has pensado, Marcos, dijo Mariana, su esposa, acercándose y sentándose a su lado, qué habría pasado si Zeus no hubiera estado aquí? Mariana, con el corazón apesadumbrado, sabía que su vida y la de sus hijas podrían haber sido drásticamente diferentes. El puma había amenazado no solo a sus hijas, sino también el equilibrio mismo de su hogar y su familia. Zeus, con su instinto imparable, había cambiado el rumbo. No me lo imagino, respondió Marcos con voz firme pero cargada de emoción. Zeus no solo nos protegió. Nos dio la oportunidad de continuar. No dudó, Mariana. No lo pensó dos veces. Simplemente actuó. Como si supiera lo que estaba en juego. Miraban a Zeus, quien yacía a los pies de Marcos, con la mirada tranquila pero vigilante. El perro estaba herido, pero su lealtad nunca flaqueó. Parecía más que un simple animal. Era un símbolo viviente de todo en lo que creía la familia: la importancia del amor incondicional, la valentía ante el peligro y la fuerza que nace de anteponer a los demás a uno mismo. En los días siguientes, la casa familiar se convirtió en el centro de atención de la comunidad. Amigos y vecinos acudieron a la puerta para ver a Zeus, saludarlo y elogiarlo como se merecía. Pero más que eso, vinieron a agradecerle. La historia de Zeus no era solo la de un perro que se enfrenta a un puma, sino un testimonio de cómo la dedicación y la valentía pueden salvar vidas. Mariana, aunque profundamente agradecida con Zeus, sintió una mezcla de emociones. Había alivio, por supuesto, pero también pesadumbre en el corazón. Lo que sentía, sobre todo, era humildad. Como una simple criatura, un ser al que consideraba su amigo, había sido capaz de enfrentarse a lo inimaginable para proteger a sus hijas. No sabía cómo expresar lo que sentía en su corazón, pero había algo innegable, una profunda conexión que trascendía las palabras. Las niñas, Ana y Lara, también habían cambiado. Su forma de mirar a Zeus ya no era la misma. Aunque siempre habían tenido un vínculo con él, desde el ataque, lo miraban con una especie de reverencia que antes les parecía distante. Para ellas, Zeus ya no era solo un perro que las acompañaba a jugar. Ahora era un protector, un guardián, un héroe. Había demostrado que la valentía no tenía límites, que el amor verdadero puede hacernos afrontar incluso nuestros mayores miedos.
Un día, mientras las niñas jugaban con Zeus en el patio, se detuvieron a observar el comportamiento del perro. Zeus estaba más alerta que nunca, con la mirada siempre atenta a los sonidos del bosque, aunque el puma ya estaba lejos. Ana, la mayor de las dos, miró a Lara con una mirada profunda y dijo, Zeus nunca nos abandonará. Siempre estará aquí para protegernos. Lara, aún intentando procesar lo sucedido, asintió con la mirada, aún un poco triste, pero llena de gratitud. Sabía que no era solo la fuerza de Zeus lo que los protegía. Era su lealtad. Su dedicación. Su amor por ellos no tenía límites. La historia de Zeus, aunque ampliamente difundida, nunca se limitó a la lucha contra el puma. Para la familia, era un recordatorio diario de todo lo que el perro había hecho por ellos. Cada día, Zeus reforzaba el significado de su nombre, de su espíritu inquebrantable. No solo protegía a su familia, sino que también les daba la fuerza para afrontar los desafíos de la vida diaria. Era más que un perro. Era un símbolo de fuerza, protección y amor. Sin embargo, la pregunta flotaba en el aire, si, con el tiempo, el recuerdo de la valentía de Zeus sería solo una historia para contar. Marcos y Mariana querían asegurarse de que la valentía de Zeus fuera recordada, que su lucha marcara un hito en sus vidas y en las de todos los que los rodeaban. Y esto se hizo aún más evidente cuando comenzaron a planear una forma de honrar a Zeus que marcara para siempre la importancia de su obra. Marcos, en una tarde de reflexión, sugirió colocar una pequeña placa de bronce en uno de los postes del jardín, con la inscripción Zeus, el héroe de nuestro hogar. Fue un gesto sencillo pero simbólico. Algo que mantendría viva su memoria, no solo en la historia familiar, sino en la de toda la comunidad. Así, con el apoyo del vecindario, se celebró una ceremonia sencilla pero emotiva. Amigos y familiares estuvieron presentes, rindiendo homenaje al perro que había demostrado que la valentía no depende del tamaño ni la fuerza, sino del carácter y el corazón. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus casas, una sensación de paz invadió a la familia. Sabían que Zeus, con su espíritu indomable, siempre sería parte de ellos. No era solo un perro que había cumplido un rol. Era, y siempre sería, su héroe. Para las chicas, era más que un perro guardián. Era la prueba viviente de que el verdadero coraje se encuentra en las acciones más sencillas y modestas y que la lealtad incondicional puede cambiar el curso de una vida. Han pasado años desde aquel acontecimiento trascendental, pero el recuerdo de Zeus no se ha apagado. El tiempo no ha borrado su historia ni su impacto en la vida de la familia. Al contrario, a medida que las niñas se convertían en mujeres, la historia de Zeus se convirtió en una parte aún más importante de sus vidas. Comenzaron a comprender, con mayor madurez, la importancia de lo que Zeus había hecho por ellas. Ya no era solo su héroe de la infancia, era parte de su identidad, un modelo de valentía, fidelidad y amor incondicional. Mariana y Marcos, ya mayores, vieron en sus ojos de hijas la gratitud que Zeus había inculcado en aquellas jóvenes. Ana, la mayor, comenzó a escribir la historia de Zeus para que nunca se olvidara. Sabía que no quería que el legado del heroico perro fuera solo un recuerdo lejano. Quería asegurarse de que, con el paso de los años, la valentía de Zeus fuera compartida, celebrada y transmitida a las generaciones futuras. El mundo parecía cambiar rápidamente a su alrededor. Las chicas ya estaban en la universidad, ocupadas con sus propias vidas, pero aún sentían la presencia de Zeus en cada paso que daban. Cada vez que se enfrentaban a un desafío, cada vez que sentían miedo o incertidumbre, pensaban en Zeus. Recordaban su valentía y la forma en que afrontaba el peligro inminente sin vacilar. Se convirtió, en muchos sentidos, en un faro moral en sus vidas. Mariana y Marcos sabían que Zeus no viviría para siempre, pero lo que dejó atrás era eterno. Cuando el dogo argentino falleció, el dolor fue inmenso. Era más que un perro para la familia, era un amigo, un defensor, una fuente de fortaleza. La partida de Zeus dejó un vacío que nada podía llenar.
pero los consoló saber que el legado de Zeus viviría en cada uno de ellos. El último día de Zeus fue tranquilo, apacible y sin grandes alardes. Descansó en su rincón favorito del jardín, con la mirada tranquila y serena, como si supiera que su labor había terminado. Su familia estuvo a su lado, con sus manos amorosas sobre él, despidiéndose de un familiar que siempre los había protegido. E incluso después de su partida, su presencia parecía persistir en la casa, como una sombra silenciosa de todos los recuerdos y lecciones que había dejado atrás. Ana, ya adulta, escribió un libro sobre Zeus. No solo sobre su valentía, sino también sobre la verdadera amistad y la importancia de proteger a quienes amamos. El libro se publicó, y pronto la historia de Zeus se difundió aún más, conmoviendo a personas de todo el mundo. Las palabras de Ana sobre la valentía y la lealtad del dogo argentino comenzaron a inspirar a otros, y el nombre de Zeus, ya una leyenda en la pequeña comunidad donde había vivido, ahora se extendía por todas partes. El legado de Zeus, sin embargo, no se limitó al libro ni a las memorias. Se trató de cómo cambió la concepción del amor y la lealtad. Se trató del ejemplo de un perro que, sin vacilar, afrontó el mayor peligro para proteger la vida de sus seres queridos. Incluso después de su partida, Zeus continuó enseñando. Siguió siendo un ejemplo de valentía, honor y devoción que perduraría por generaciones. El nombre de Zeus seguiría resonando en la historia de la familia, recordado no solo como el héroe que salvó a 2 niñas de un puma, sino como el símbolo eterno de que el verdadero coraje reside en nuestras acciones, en nuestros sacrificios y en el amor que tenemos por los demás. Y así, con el paso del tiempo, el espíritu de Zeus perduró, no solo en las historias de su familia, sino en la vida de todos los que escucharon su historia y comprendieron el verdadero significado de la valentía. El recuerdo de Zeus, el dogo argentino, jamás sería olvidado. Fue, y siempre será, un héroe.